Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir empezando Hola. con Hola, la buenas clase, tardes. que ya somos bastantes. Bien, y dejo todo grabando y me dejo el chat abierto. Bueno, hoy la idea es abordar la bolilla 6. Nicolás me había comentado que ya habían terminado de ver la bolilla 5. Es, como les anticipamos, es medio rápido que se empieza a ir ahora en esta parte. Y ya empezamos a trabajar con la ley propiamente dicha. Y hoy en particular vamos a estar viendo varios artículos. Desde ya les anticipo, no vamos a poder agotar todos los temas punto por punto de la bolilla 6 porque si no, no terminamos más. Voy a entrar en lo principal, que se entienda a ver cuáles son las orientaciones y las directrices principales que ofrece la ley. Obviamente eso después lo completan, sí, bastante ley en esto, es bastante puntillosa, y obviamente con el autor que tengan a mano en eso. Estos temas, lo bueno es que todos los autores los tratan, son bastante básicos, no van a tener dificultad con el material. Bien. Lo que sigue es medio un salpicado de temas, así que no tiene mucho orden, salvo que vamos a estar apuntando más que nada a los aspectos procesales. Eh, ya más o menos les habíamos anticipado, tiene mucho de procesal esta materia, al punto tal, y ya entrando en el primer punto de la bolilla, que hay muchos autores que se han cuestionado una discusión doctrinaria donde se plantea si la ley de concursos y quiebras, o ley de bancarrota como figura en la Constitución, es una ley procesal o es una ley sustancial. Una discusión que lleva más de un siglo de debate, no hay una respuesta definitiva y todo un poco se cae cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la consecuencia de que sea procesal o sustancial? Y en la práctica, la verdad que ninguna. Así que vamos a saltear esa discusión más para el ámbito académico. Nada, lo que sí, el tema con esta discusión se daba principalmente en el marco de la competencia constitucional para arreglar los asuntos. Porque los códigos procesales los dictan las provincias, los códigos y las leyes sustanciales, nación. Eh, con lo cual se planteaba, a ver, cuando la Constitución Nacional habilita al Congreso a dictar la ley de bancarrotas, ¿se refiere a ambos aspectos de la ley, a los aspectos procesales y los sustanciales, solamente a los sustanciales? Porque si no, tendríamos que tener una ley nacional de bancarrotas que regule, digamos, los efectos de la cesación de pago y de los concursos y las quiebras, y después cada provincia regular el proceso a través del cual se sigue el concurso preventivo o la quiebra. La verdad, las conclusiones más actuales y que últimamente tienen más acogida es que en definitiva los aspectos procesales y sustanciales en esta materia en particular están tan imbrincados, son tan interdependientes que es muy difícil, cuando no imposible, separar una cosa de la otra. Porque, convengamos, todo se va a dirimir en definitiva en el marco de un proceso. Necesariamente en un concurso preventivo, en una quiebra o en una homologación de una P, vamos a estar tratando con un proceso judicial. Bien. Con lo cual, todos los efectos que producen son en el marco de un proceso. Todas las consecuencias que acarrea el concurso preventivo, la quiebra, las vamos a debatir, las vamos a plantear y las vamos a aplicar en un proceso, con lo cual, como que se superpone una cosa con la otra. Es imposible y en definitiva termina perdiendo relevancia porque la Constitución no distingue. La ley de bancarrotas corresponde competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Con lo cual, zanjamos esa discusión cortando por lo sano, y directamente vamos
a lo que importa, a ver cómo se regulan los aspectos más procesales. A lo largo de la materia vamos a ir viendo mm, quizá una mezcla de algunos efectos más que nada sustanciales y después todo cómo se traduce en el proceso. Pero hay que tener en cuenta que hay una regulación general, digamos, con algunos principios procesales que tienen particularidades en esta legislación, impuestas obviamente por la naturaleza concursal del proceso, por los principios de oficiosidad, por el principio de universalidad, todo lo cual le va dando un matiz bastante peculiar a estos procesos. Y bueno, un poco en respuesta a eso, el legislador lo que nos trae son algunas reglas procesales generales que las van a encontrar a partir del artículo 273. Si tienen la ley al lado, mejor. Lo primero que les aclaro es quizá lo último que va a establecer en definitiva la ley de concursos y quiebras, y es que en lo que no esté regulado, tratándose de un proceso, se van a aplicar las reglas generales de los procesos, en principio comerciales o civiles y comerciales, depende del ámbito de actuación, pero los principios de la normativa procesal local, esto es, de los códigos procesales de las provincias o el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, si es en capital federal o en territorios nacionales. Pero bueno, todo lo que no esté arreglado va a ir a las reglas generales. Con lo cual, cuestiones relativas a la forma de interposición de recursos, la formación de incidentes, las reglas sobre la prueba, todas esas cuestiones, procesal 2. Es así de sencillo. No las vamos a ver acá. Lo que nos va a traer, ¿qué va a ser? Los cambios específicos aplicables a esta materia. Para procesos, sea de concurso preventivo o de quiebra. No trae reglas separadas para concurso preventivo y quiebra. Se aplican las mismas normas procesales. Que conviene ir punto por punto con el artículo 273. Así los vamos viendo en particular. La primera regla que nos va a establecer el 273 es que todos los términos son perentorios. Hasta acá no hay novedad. En cualquier proceso vamos a estar hablando de términos perentorios. Y si no se prevé un plazo distinto, todos los plazos son de 5 días. Esto es como para uniformar. ¿Qué va a pasar? Hay muchas de estas reglas que van a apuntar a lo mismo, a la celeridad y a la economía procesal. Como les dije, son procesos largos, son procesos muy complejos y que en general, históricamente, tienen demoras muy significativas. Siempre una preocupación constante en cualquier modificación, en cualquier nueva ley de concursos y quiebras, ha sido cómo agilizar los procesos, cómo acelerar los procesos para que no se dilaten tanto en el tiempo. Bueno, acá tenemos uno de los ejemplos típicos, los plazos perentorios, esto es que vencido el plazo finiquita, se acaba la oportunidad procesal y no pueden renacer, ni siquiera por acuerdo de partes, y obviamente acá hay 1000 asteriscos, pero eso es casuística, pero en principio los plazos no renacen. Plazo que se vence, oportunidad que se pierde. Bien. Y en principio son de 5 días. 5 días es muy poco tiempo para cualquier cosa, básicamente. Muy bien. A esto hay que agregarle una consideración más. Que los plazos se computan en días hábiles judiciales salvo disposición expresa en contrario. Esto, una norma parecida van a encontrar básicamente todos los códigos procesales, que significa que no se computan días corridos y no se computan días hábiles comerciales ni administrativos, sino días hábiles judiciales, con lo cual va a haber algunas suspensiones de término adicionales y algunas que no apliquen. Con lo cual siempre tengan en cuenta cuando estemos dentro de un proceso, y no les digo solamente
concurso preventivo o de quiebra, sino cualquier tipo de proceso judicial, tengan en cuenta que los cómputos de los días se hace en días hábiles judiciales. Y en caso de duda, lo mismo. Solo excepcionalmente y si expresamente se establece una forma distinta, va a haber un cómputo distinto. Típico caso cuando se fijan plazos en meses. Cuando son en meses o en años, sí, ahí se estima que son plazos de tiempo corrido. Pero si no, si son días hábiles judiciales. Con lo cual, básicamente, cuando les dice que el plazo, salvo expresión en contrario, son 5 días, son 5 días hábiles judiciales. Con lo cual, en principio, es una semana. ¿Todo esto para qué? Para que no se dilaten los procesos. Bien. Unido a esto, y en esta idea de lograr una mayor celeridad, el legislador lo que ha previsto es que este juicio, sea el de concurso preventivo o el de quiebra, que tramite básicamente en una única instancia, es decir, en primera instancia. ¿Para qué? Para evitar maniobras dilatorias, porque esto no viene de, bueno, se le ocurrió al legislador, no, esto viene de una experiencia de décadas donde se utiliza el sistema recursivo para qué, para paralizar las actuaciones. Porque ¿qué pasa? Contra las resoluciones en general, contra las resoluciones judiciales, hay un recurso que es de apelación. El recurso de apelación tiene que ir a resolverse a una cámara de apelación, con lo cual hay que enviar el expediente. Mientras el expediente está en la cámara no puede seguir tramitando. Imagínense, en concursos y quiebras hay muchas resoluciones judiciales, resoluciones de apertura, de verificación, de revisión, de conformación de categorías, de conformación de mayorías, de existencia de acuerdo, de nulidad de acuerdo, de cumplimiento. Si en cada una de esas oportunidades, y eso era solo concursos preventivos, si en cada una de esas oportunidades permitimos que se deduzca un recurso de apelación sin ningún tipo de limitación, ¿qué va a pasar? El expediente va a estar todo el tiempo yéndose a la Cámara y durmiéndolo, porque obviamente las cámaras concentran mucha labor y se retrasa la decisión. Entonces, ¿qué se logra con eso? Dilatar el proceso. Dilación. ¿Qué? Esto es, acá vamos a ver de la mano, siempre vamos a ir la realidad la realidad económica con la normativa jurídica. En una realidad económica inflacionaria, cada momento, cada plazo que se gana, cada periodo que se estira y se posterga el proceso, es deuda que se licúa. El deudor va licuando deuda producto de la inflación. Bueno, si estamos todo el tiempo llevando el expediente a otra instancia y demorando con apelación de la apelación de la apelación, que ha habido casos, no tramita más, tendríamos concursos preventivos que duren 5, 10 años, de hecho, así todo los hay, y después los créditos valen nada. Bueno, ¿qué estableció el legislador? Un sistema de instancia prácticamente única donde, ¿qué les va a decir? Que las resoluciones son inapelables. El principio general en materia de concurso preventivo y de quiebra es que no se pueden apelar las resoluciones. Solamente son apelables aquellas que expresamente esté prevista la apelabilidad. Es decir, que en el mismo artículo donde les dice bueno, que el juez dictará tal resolución, les tiene que decir que esa resolución es apelable. Si no lo dice, no hay recurso de apelación. Sin entrar mucho en la casuística, hay una gran cantidad de supuestos donde se habilita la apelación. Los vamos a ir viendo cuando vayamos viendo cada instituto en particular. Y excepcionalmente,
se ha admitido la apelación en supuestos no previstos cuando exista un perjuicio grave e irreparable, un poco como el criterio general del Código Procesal Civil y Comercial. Pero sí es cierto que por mandato constitucional no puede haber un supuesto donde exista un perjuicio irreparable en una instancia posterior y que no se habilite una segunda instancia judicial. O sea, no, se violaría, digamos, el derecho de defensa, el acceso a la justicia, el debido proceso. Discutible si el derecho al acceso a una segunda instancia, porque eso en realidad es materia penal, pero sí eh, estarían bastante en entredicho todas las demás garantías procesales. ¿Por qué? Porque esto en general tiene oportunidades de reparación, tiene distintos estadios de control, tanto el concurso preventivo como la quiebra, con lo cual en general no hay riesgo. Ahora, cuando ese riesgo existe, esta regla de inapelabilidad frente a un perjuicio irreparable tiene que ceder. Pero tengan en cuenta, es una creación pretoriana y depende mucho de, digamos, la provincia donde estén litigando, el fuero donde les toque litigar y, en definitiva, de cada magistrado y de cada caso concreto. Si van a intentar apelar aquello que resulta inapelable, van a tener que probar, sí, poner todo el esfuerzo en probar el perjuicio que están invocando. El otro supuesto en general donde se habilita es cuando no altera el normal desenvolvimiento del proceso. Esto es importante cuando el juicio ya está terminado y estamos apelando cuestiones muy residuales. En general ahí sí se provee porque en definitiva lo que apunta a la regla es a que no se entorpezca el proceso. Si el proceso ya terminó o no tiene consecuencia para el trámite normal, en general se admite. Pero siempre tengan en cuenta que el principio general básico es que las resoluciones son inapelables. Bueno, el inciso 4 les aclara, cuando se admite la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo. Esto no ofrece ninguna complicación, es que se interpone el recurso y después se funda eso en relación. Y con efecto suspensivo es que la interposición de la apelación suspende los efectos de la resolución apelada. Esto es básicamente los mismos principios que en materia procesal civil y comercial. No tiene mucha variación. Hay algunas discusiones, más que nada en recursos de honorarios y apelaciones contra medidas cautelares, pero bueno, es muy, muy específico, no vamos a entrar a ese detalle, no les vamos a pedir ese nivel de detalle, es más para posgrado. Pero bueno, un punto importante, y esto sí es uno de los más delicados, y es donde muchos errores se ven en la práctica y después son difíciles de resolver. En pos de la celeridad, el inciso 5 les va a decir que la citación a las partes se efectúa por cédula y las restantes notificaciones por nota o tácitamente. Es decir, que acá se potencia el principio del proceso civil y comercial. Acá está potenciado, porque sí, en principio la mayoría de las notificaciones son por nota o tácita. Acá son todas las notificaciones por nota o tácitamente y solamente la citación a las partes y excepcionalmente algún supuesto que expresamente se prevea la cédula, se hacen por cédula. Y esto, les digo, es de las cosas más trascendentales en la práctica. ¿Por qué? La notificación por cédula, si no la conocen, por lo menos la habrán oído mencionar, es básicamente una notificación que le llega a su domicilio físico o electrónico acá en provincia. Bien.
con lo cual lo ven. Es fácil de verlo porque les llega o el papel con la comunicación o les llega la constancia digital. Ahora, la notificación por nota es, quiere decir que quedan notificadas todos los despachos y las resoluciones del concurso los días martes o viernes, sin que a ustedes les envíen ninguna comunicación, sin que importe que lo hayan visto o no. Automáticamente los martes y los viernes se van quedando notificados de todo lo que vaya pasando entre medio. Con lo cual, por eso también les dice tácitamente, porque no necesita una notificación personal ni una comunicación personal, no, automático. El martes quedan notificados de lo que se dictó viernes, sábado, domingo, lunes, porque puede haber habilitación de días, automáticamente el martes quedan notificados. El viernes quedan notificados de todo lo que se dictó martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Y esto no se reduce solamente a algunos pocos supuestos, algunas decisiones. No, esto en principio abarca a todas las resoluciones. Son pocas las que se notifican por cédula. Son muy pocas, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. ¿Qué pasa acá muchas veces? Eh, Quedan notificados y no se enteraron de algún despacho y les empezaron a correr los plazos. Plazos que, como dijimos, son tan solo de 5 días. Con lo cual, cada día que pierden es bastante trascendente. En la práctica, cuando era, bueno, y con los que siguen tramitando mayormente en papel, es especialmente problemático porque calculen que cuando hablamos de un concurso preventivo, una quiebra, estamos hablando de un expediente judicial muy voluminoso, con mucho movimiento constante. Constantemente hay presentaciones de acreedores, del deudor, de la sindicatura, despachos del juez, oficios, con lo cual el expediente constantemente está resolviéndose algo o confrontándose algo, con lo cual pocas veces está en la mesa de entrada del juzgado para consultarlo. ¿Qué pasa? Ahí de los martes y viernes, cuando sucede eso, se puede dejar nota, dejar constancia de que no se pudo consultar el expediente. Todo esto si es en papel, si es digital, basta con revisar los movimientos, si está todo digitalizado con las presentaciones electrónicas públicas, no hay mayor problema, simplificó mucho, pero todavía hay mucho trámite en papel dando vuelta. Entonces hay que estar muy atento porque por ahí van el martes, el viernes, lo más probable es que no encuentren el expediente. En concurso preventivo y en quiebra hay un legajo paralelo, o sea, hay una copia del expediente que se va llevando en paralelo y que muchas veces tampoco está disponible porque las copias se perdieron, porque nadie acompaña las copias, porque hay juzgados que incluso no llevan el legajo, tema aparte, con lo cual esta, esta regla en la práctica en particular es una de las que más complicaciones puede llegar a traer. Pero bueno, muy importante tener presente que en principio todo queda notificado automáticamente o ministerio legis, como van a leer en muchos de los autores. Queda en cabeza del síndico y de los letrados apersonarse los martes y los viernes para tomar conocimiento de las resoluciones y los despachos que se hayan dictado. Y si no está disponible el expediente y no está disponible el legajo de copias, dejar nota. ¿Para qué? Para no quedar notificado. Es la nota de, che, no pude ver el expediente no está, por X motivo, no quedar notificados, porque si no lo pueden consultar, obviamente no se cumple la notificación. Profe, perdón, ahora Mm. con las acordadas de la corte y el domicilio electrónico, ¿eso no quedaría como zanjado? Sí, el problema es que tenemos concursos preventivos y quiebras todavía tramitando desde el 2010 o antes incluso algunos. De hecho, ahora, no sé si vieron en las noticias, recién se acaba de decretar la quiebra de Correo Argentino Sociedad Anónima, que es un concurso preventivo de 2001, con lo cual
hay muchos expedientes que tienen todavía una tramitación híbrida, mixta. En Nación pasa lo mismo. El sistema, de hecho, de presentaciones electrónicas del Poder Judicial de la Nación todavía no es del todo como el de provincia, no tienen la digitalización, digamos, total, por lo menos no en todas las actuaciones. Entonces, queda ahí, hay mucho que quedó en un interregno. Lo que está tramitando ahora, nuevo, que está todo digitalizado, sí, es mucho más sencillo. Prácticamente no hay chance de dejar nota de que no se pudo consultar porque todo está eh, digitalizado y público. Trae otros problemas, porque ¿qué pasa? Hay muchos juzgados, me ha pasado, que omiten poner en público alguna presentación o algún despacho, queda, porque por defecto cuando en el juzgado, les comento, tienen un sistema llamado Augusta, que ellos hacen y cargan las resoluciones o los despachos a través de Augusta, y no está activado por defecto la opción de colocar en público el despacho. O sea, en general lo hacen en el último paso cuando firman y colocan en público. ¿Qué pasa? Si solo firman, sonamos. Ustedes no lo van a poder ver, salvo que vayan hasta el juzgado, no lo van a poder ver desde la mesa de consulta, la mesa de entrada virtual. Por eso, tiene mucho, mucho de práctica acá que si podemos, vamos, la idea es que puedan ver un poco, que puedan ver cómo es un concurso preventivo, que puedan ver cómo funciona la mesa de entrada virtual, como para tener una faz más práctica. En eso igual, en general, lo que nos viene conspirando son los tiempos para poder llegar con los temas. Pero bueno, si Fer, podemos, lo vamos a intercalar. Sí, les quiero recomendar a todos los que, sobre todo los que no hayan cursado procesal, no sé si en procesal lo hacen o no, pero se pueden registrar sin tener matrícula en la mesa de entradas virtual de la Corte de provincia. Entonces, con eso van a tener acceso a todo lo que es juzgados civiles y comerciales y contenciosos, no de familia ni penales. Y una cosa que les recomiendo, que sirve mucho, es en cualquier juzgado civil y comercial, ya sea acá en La Plata o en cualquier otra jurisdicción, pongan concurso preventivo o quiebra y busquen y revisen y miren que hay muchísimo, hay nuevos, hay algunos que, como dice Fer, tienen una parte digitalizada y otra no. Eh, Nada, es una recomendación que les hago, se pueden registrar gratuitamente, como les digo, se crean un usuario y ya les va a servir incluso para después la profesión. ahí en el chat les dejé el enlace para la mesa de entrada virtual, así tienen el acceso directo. Si no, Sí, en Proce nos hicieron registrar en AMEP para mirar algunos expedientes. es que está bueno porque ven ahí la práctica real. A ver, los que somos abogados de la matrícula, para trabajar usamos eso. Esa es la herramienta básica de trabajo junto con presentaciones y notificaciones electrónicas, que es otro sistema que ahí sí necesitan estar matriculados, pero básicamente la información que podemos ver es la misma que está ahí en la mesa de entrada virtual. Así que eso es la realidad del día a día. Y como les dice Aldana, hay muchísimas causas en cualquiera de los juzgados que quieran elegir. Y de hecho, si ven de dos juzgados distintos, van a ver que tramitan totalmente distintos. Una recomendación siempre es en el juzgado 25 pueden ver en particular procesos con una intervención más activa de la judicatura. Eh, es bastante especializado el juez en materia de concursos y quiebras, es un tema que encima le gusta, así que ven que toma una intervención que por ahí en otros juzgados no se ve. Eso nos lleva a otro tema de que la mayoría, depende de qué tengamos, solemos recusarlo, pero bueno, depende de qué necesitemos. Y Cosas que una pasan. cosa más, Fer, para los futboleros, en el Juzgado Civil y Comercial número 22 de La Plata, tramita el concurso preventivo de gimnasia, si a alguno le interesa. Es bastante largo,
ya, ya está bastante avanzado, pero bueno, si a alguien le interesa también es un dato. Ah, sí, eso hay para todos los gustos. No, sí, está bueno que lo puedan ver como para ir siguiendo, si pueden ir identificando, ahora cuando vayamos avanzando un poco con el concurso preventivo en particular, para ir identificando las distintas partes, las distintas intervenciones, las resoluciones y todo, eh, está bueno ir viéndolo también en la práctica con una causa real. Ah, y para elegir, hay, de sobra. Bien, con las reglas procesales estábamos, bueno, las notificaciones, que la forma hoy en día de consultarlo es directamente a través de la MEP. Bueno, el punto 6, la verdad que no tiene nada en particular. Obviamente en todos los procesos judiciales hay que constituir domicilio, esto es un domicilio especial a los fines del concurso preventivo o de la quiebra, donde las notificaciones que sean por cédula van a ser notificadas a ese domicilio constituido. Hoy en día, además del constituido físico, en Provincia de Buenos Aires y en Nación también, se constituye un domicilio electrónico también. En general, acá en Provincia de Buenos Aires ya prácticamente todo se notifica en forma electrónica. Es muy excepcional la notificación en papel. Obviamente, ese domicilio, una vez que está constituido, sigue vigente hasta que lo constituyan otro, lo reemplacen o termine el proceso. Y de hecho, les diría, si termina el proceso, si después se reabre, va a seguir constituido. En esto no hay nada novedoso, la verdad. Después, en cuanto a las sanciones, si se constituye o se incumple la Constitución cuando es el fallido, no viene al caso, lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que ver primero el tema de cuáles son las obligaciones del fallido. Así que sepan que hay que constituir domicilio y ese domicilio se mantiene durante todo el trámite del proceso, salvo que lo sustituya. Punto 7 también, cuestión de celeridad. No se debe remitir el expediente del concurso a un juzgado distinto del de su tramitación. El concurso preventivo o la quiebra tiene que tramitar todo el tiempo en el mismo juzgado. Incluso fíjense que aún si fuera por una cuestión penal, la remisión no puede ser superior a 5 días. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién lo recibe? ¿Analizar todo el trámite concursal en 5 días? No, hacerse las copias y devolverlo. La idea es que no se interrumpa el trámite del concurso, en ningún caso. Ya vamos a ver, después hay sanciones para las partes, sanciones para la sindicatura, sanciones para los jueces, hay sanciones para todos por incumplir los plazos. Sanciones que desde ya les digo no se aplican, pero salvo situaciones groseras. Pero hay una preocupación constante porque tramite rápido el proceso. El punto 8 lo podemos resumir. Básicamente, libera del pago de gastos de oficios, inscripciones, comunicaciones y demás. ¿Quiere decir esto que es gratis? No, libera de pago previo. Después, eventualmente, cuando termina el proceso, todos esos gastos que se hicieron para anotar cautelares, para anotar transmisiones de bienes, para publicar edictos en muchos casos, para hacer comunicaciones, todos esos gastos, después al final del proceso hay que atenderlos, siempre y cuando haya fondos. Ese es otro problema. Pero no es necesario pagar previamente para lograr la inscripción o lograr la publicación o el trámite que sea. Porque si no, sería fácil. Imagínense un deudor. Hay que trabarle en un concurso preventivo o en una quiebra, hay que trabar una inhibición general de bienes sobre el deudor para que no pueda modificar el patrimonio. Bastaría con que el deudor no aporte dinero para pagar las tasas registrales para que no lo puedan inhibir. Sería un absurdo. Dependería de la voluntad del propio deudor que lo inhiban o no lo inhiban.
Entonces, no, lo que hace es liberar de todos esos pagos previos y después queda a las resultas del proceso. Después es todo un tema de que en realidad sí va a haber un montón de gastos que vamos a necesitar dinero para poder adoptar ciertas medidas, pero bueno, por lo menos lo que es tasas, más que nada, quedan postergados. Profesor, una consulta. En este caso, ¿las costas del proceso la va a pagar el que cayó en la quiebra o cómo sería? Depende. El principio y en general, la respuesta va a ser sí. Es excepcional, casi excepcionalísimo que él los tenga que cubrir, más que nada en una quiebra puede ocurrir que queden a cargo de un acreedor si el pedido fue, digamos, de mala fe o fue immotivado, pero sí, las costas van a ser, y más que a cargo del concursado, a cargo del concurso, se suele decir acá. Porque, ¿qué pasa? Tenemos un patrimonio cesante, con lo cual, imagínense, el patrimonio no alcanza para pagar las deudas que existen. Con lo cual, los gastos van a salir del patrimonio del deudor, entre comillas, van a salir de lo que hay para repartir para los acreedores, con lo cual, como que es un poquito en los efectos prácticos los que terminan pagando son los acreedores, pero por eso se dice que son acreencias del concurso. Van a salir en una quiebra, van a salir del producido de los bienes. Van a cobrar primero esos gastos, las costas, y después los sobrantes se va a repartir entre los acreedores. Igual falta mucho para verlo, Ah, bien, bien, perfecto. Gracias. pero sí, en principio sale del mismo patrimonio del concursado. Bien. Y la norma más vacía de contenido de todo es la del inciso 9, la carga de la prueba en cuestiones contradictorias, se rige por las normas comunes a la naturaleza de la relación que se trate. Es decir, no nos trae absolutamente nada, es una norma vacía. Porque no, es una norma de excepción que no trae excepción. Fantástico. Así que, simple. Carga de la prueba, como les dije, todo lo que no está regulado acá, reglas de Código Procesal Civil y Comercial. Con una aclaración, obviamente compatibilizado con la naturaleza y los fines de este proceso en particular. Tampoco traer a colación normas que sean contrarias directamente a los fines del proceso. Después, todo el tema de compatibilización de normativa es bastante complejo. Estas son las reglas básicas, pero que después tienen mucha casuística. Más que nada cuando veamos cuestiones laborales, hay todo un planteo, por ejemplo, para que se den una idea de por qué decimos que es muy casuístico. En créditos laborales hay obligaciones asumidas por el Estado Nacional en virtud de convenios con la OIT que contradicen, por ejemplo, la forma de notificación de ciertas resoluciones. Acá cuando les dice que todas las resoluciones quedan notificadas por nota, una de esas es, por ejemplo, cuando está el dinero disponible para cobrar. Para cuando los acreedores al final del proceso tienen dinero para cobrar, bueno, eso queda notificado en principio automáticamente el día martes o viernes siguiente a que se pone a disposición. Y si no van dentro de un año, ese dinero se pierde. Con lo cual es gravísima la consecuencia. Bueno, por privilegios y previsiones que tienen convenios de la OIT, esa forma de notificación se ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a créditos laborales. Por eso, hasta ese punto llega la necesidad de compatibilizar un poco la normativa concursal con la normativa procesal y con el ordenamiento en general. No es una isla aislada del mundo jurídico. Hay que integrarlo y verlo con el prisma de cada relación en particular. Es bastante complejo, pero bueno,
es para que lo tengan en cuenta, no para que se acuerden el ejemplo específico, pero sí para que tengan en cuenta de que estas son las reglas y principios generales en materia procesal. No quita que tengan excepciones, no quita que haya que verlo en cada caso en concreto, pero sirven como un patrón de referencia. Bueno, el último párrafo del 273 lo vemos junto con el 274, que él les dice que es responsabilidad del juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley y la prolongación injustificada del trámite puede ser considerada mal desempeño del cargo. La verdad, nunca vi una denuncia por un incumplimiento de plazos en proceso concursal contra un magistrado, pero bueno, puede pasar. Lo pone en cabeza del juez. Desde ya les digo, el juez lo primero que va a hacer en cualquier denuncia va a ser sancionar a la sindicatura, ahora lo vamos a ver por qué, pero la responsabilidad recae en el juez. El juez tiene ese deber de hacer cumplir los plazos. Y es más, tengan en cuenta que concurso preventivo y quiebra son procesos oficiosos, no en un sentido penal, de impulso de oficio, eh, sino en un sentido del deber de impulsar y adoptar las medidas necesarias para que el proceso avance y no se estanque. No va a ser un proceso inquisitivo, pero tampoco es un proceso dispositivo. Las partes acá no pueden disponer libremente del proceso, ni el deudor puede determinar cuándo avanza y cuándo no, por obvios motivos, porque calculen, en el medio están paralizados y suspendidos todos los cobros de los acreedores, con lo cual si al deudor lo dejan, mete concurso preventivo, listo, suspendí, no le pago a nadie y ahora que esperen. No. Y tampoco pueden disponer los acreedores, porque si no, por ahí nos encontramos con que un grupo de acreedores va frenando el proceso, porque son amigos, porque tienen acuerdos. No, acá hay impulsión o impulso de oficio. En principio, ¿en quién va a recaer la responsabilidad? Como les dijimos, en el juez. Obviamente el juez va a contar con colaboración de órganos y funcionarios y en general, más que nada, de la sindicatura. Y ahora vamos a ver después qué es la sindicatura. No. Junto con esa responsabilidad, el juez tiene facultades, además de las facultades que le dé la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las normas orgánicas del Poder Judicial de cada una de las provincias y las facultades de los códigos procesales, tiene algunas específicas dentro de la ley concursal que le otorga la potestad de dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación, porque acá va a haber que hacer toda una investigación patrimonial, porque hay que determinar cuál es el pasivo, hay que determinar cuál es el activo, cómo se llevó a la situación de cesación de pagos y después ir llevando adelante la causa. Entonces tiene todas las facultades necesarias al efecto el juez. En particular, aclara que puede hacer comparecer al concursado y a otras personas, en general a los administradores de las sociedades concursadas, e incluso puede ordenar el auxilio de la fuerza pública. O sea, puede mandar a la policía a traer al administrador, a buscar al deudor. En eso tiene todas las facultades necesarias. Y puede también requerir la presentación de documentación. Y acá sí, no solamente al concursado, sino también a terceros. Todo esto para evitar siempre maniobras fraudulentas o en perjuicio de los acreedores o de la sociedad en general. O sea, acá vemos quizá la fase más activa, más inquisitiva en cierta medida incluso, de las potestades del magistrado en el marco de un concurso preventivo o de una quiebra. De hecho, tengan en cuenta, en la quiebra esa oficiosidad se ve potenciada, porque en el concurso preventivo vamos a tener quizá un poco más desdibujada la oficiosidad. ¿Por qué? Porque estamos en un marco más de negociación, va a haber etapas que sí van a tener impulso, pero
el interés muchas veces va a estar en cabeza del propio deudor, en impulsar el arribo a un acuerdo con sus acreedores. Ahora, en la quiebra, cuando ya está todo perdido, cuando se está en un proceso para liquidar el patrimonio, ahí sí es plenamente interés de los acreedores y deber del juez y los funcionarios de impulsar el proceso hasta su conclusión definitiva. Y ahí tengo un tema con una causa, pero bueno, es un tema particular donde se vendieron los bienes, se repartió y dejaron de impulsarlo. Y a todo esto, hace 10 años que está un deudor inhibido por una quiebra que en realidad está terminada, pero nunca se dictó la resolución para terminarla. Así que lo de impulso de oficio se lo habían olvidado en el camino. Ah, listo, ya cobraron, ya se acabó. No, no, hay que seguir el proceso hasta que concluya definitivamente. Bueno, esa parte quedó como en el camino. Ahora me sacaron una resolución que manda a esperar 2 años más. Obviamente, como eso ya terminó, y si bien no es apelable, fuimos en apelación. Todo para contarles cómo en la práctica todos estos principios tienen excepciones. A ver. Después, deberes y facultades del síndico se los salteo por ahora porque no vimos qué es el síndico ni quién es el síndico, no nos va a interesar mucho. El artículo 276 lo que les va a mencionar es la intervención del Ministerio Público en los supuestos del artículo 51 que refiere a concurso preventivo y en particular a los supuestos de existencia de acuerdo y los planteos de nulidad. Y va a haber distintas oportunidades. En realidad acá la actuación del Ministerio Público va a estar dada más que nada por sus leyes orgánicas y los supuestos en que estén en juego derechos de incidencia colectiva o de menores de edad o de incapaces o ausentes. Una supuesta intervención habitual por ahí es cuando está ausente el propio fallido. Esto era más común cuando había más fugas de deudores. Ahora, de hecho, suele ser bastante sencillo de ubicar a la gente y traerla a la fuerza a los procesos, pero básicamente, en definitiva, va a depender más que nada de la ley de actuación del Ministerio Público. No es, por lo general, una intervención muy trascendente, suele estar referida a ciertos actos en particular y excepcionalmente en el caso de que haya incapaces o menores de edad. Incluso, y ahí ya empezamos en la casuística otra vez, aunque estén los padres o tutores interviniendo en el proceso, es conveniente que haya una actuación del Ministerio Público. Porque, a ver, si tenemos un menor de edad o un incapaz concursado, estamos en una situación donde posiblemente no haya habido un buen ejercicio de la tutela o de la responsabilidad parental. Así que hay casos, no son habituales, pero sí lo son. Bien, en prevención de instancia lo más importante, prevención de instancia es la llamada caducidad de instancia. En general, en los procesos dispositivos, en los que son a voluntad de parte, en general contradictorios, pero donde hay un interés disponible por parte de las partes, si el proceso no se impulsa, puede caducar. La caducidad es la extinción del proceso por falta de interés y de impulso. En este caso, la ley expresamente excluye la perención de instancia o caducidad de instancia al proceso principal. O sea, el concurso preventivo o la quiebra no caducan. Por más que no se impulsen durante 6 meses, que es el tipo habitual que se exige, no importa, no caducan. En todo caso, si se detecta esa paralización, habrá que intimar a impulsar, intimar
a que se adopten las medidas necesarias, pero no se va a poder intimar bajo apercibimiento de caducidad de la instancia. No se extingue por el solo abandono del caso. Distinto a lo que pasa con los incidentes. Las incidencias del concurso preventivo de la quiebra sí pueden caducar. Lo mismo los trámites ante instancias superiores. ¿Qué quiero decir? El proceso principal, el que donde va desarrollándose el concurso, eso no, pero si interpongo una apelación y después no la impulso, no la muevo, no la llevo a la Cámara, esa sí puede caducar la instancia de alzada. Entonces me queda firme el pronunciamiento del primero. O también pueden caducar si hay algún incidente, se formó un incidente porque estamos discutiendo una liquidación, esa cuestión, como es accesoria, se manda a un expediente aparte, un incidente que está vinculado, y eso sí puede caducar, porque ahí ya hay un interés particular que no afecta al concurso principal. Ahora, lo importante es que el proceso principal no caduca. De hecho, a veces uno detecta cuando algún profesional mete la mano en un proceso concursal y nunca había visto un concurso, ve que de golpe aparece un pedido de caducidad de instancia y es como, no. Bien. 278, lo que ya les había dicho, lo que no esté expresamente establecido en la ley, se aplican las normas de los códigos procesales civiles y comerciales. Y el 279, el famoso legajo de copias. Legajo de copias que mayormente está cayendo en desuso producto de la digitalización, pero que básicamente la idea detrás de esto es, como les dije, tener una réplica exacta del expediente del concurso preventivo o de la quiebra. Por esto, de que ese expediente, el principal del concurso y de la quiebra, constantemente está pasando a resolver algo, a confrontar. Porque ustedes, por ejemplo, se abre el concurso preventivo. Bueno, hay que oficiar a 4 o 5 organismos, por ejemplo, para poner en conocimiento de migraciones, para que no dejen salir del país al administrador. Al registro de la propiedad inmueble para inhibirlo. Al registro de la propiedad automotor si tiene automotores. Hay que cursar cédulas, porque es uno de los pocos supuestos que se notifican al deudor por cédula. Bueno, si vamos metiendo uno atrás de otro, todo el tiempo el expediente entra con el oficio, porque el juez lo tiene que revisar, lo tiene que firmar y sellar. Entonces, entra un oficio, pasa al despacho del juez, lo revisa, lo confronta, lo firma, sale. Entra el otro oficio, lo mismo. Y al otro día lo mismo. No estaría nunca disponible para consulta. Entonces, se ideó el legajo de copias. El legajo de copias nunca entra a despacho. El legajo de copias está pensado para que quede siempre en la mesa de entrada disponible para consulta por cualquiera de las partes, cualquiera de los interesados. En la práctica, cuando era puro papel, lo cierto es que el legajo de copias ocupaba 1/3 del expediente principal, lo que quiere decir que la mayoría de las presentaciones no acompañaban legajo de copias. Y cuando las acompañaban, se extraviaban o los juzgados, la verdad. Una vez me tocó en uno de los juzgados de acá de La Plata ir a consultar un expediente. Era una habitación solamente de concursos y quiebras. Los legajos directamente los habían tenido que tirar, no tenían dónde ubicarlos. No había espacio físico posible. Con lo cual, hay también realidades donde entre que no se usa mucho y no hay espacio físico, había caído bastante en desuso. Y hoy en día con la digitalización, la verdad que mucho sentido no le queda. Si está todo digitalizado y está prolijo y está todo público, la verdad que no sirve de nada. Con lo cual es una de esas rémoras que poco a poco irá dejando de existir hasta que algún día alguien se acuerde de derogarlo. Pero bueno, depende mucho de en qué jurisdicción estemos hablando. Acá en Provincia de Buenos Aires es una cosa, capital lo mismo. Ahora por ahí, en una provincia que no tenga establecido un sistema de presentaciones electrónicas, sí, el legajo va a ser importante.
Ahora, de que constituye falta grave del secretario la omisión de mantenerlo actualizado, jamás lo vi. Aparte, a nadie se le ocurriría denunciar esas cuestiones, pero bueno. Y en cuanto a la regulación de incidentes, no tiene mucho sentido que lo veamos ahora. Lean los artículos del 280 al 287 que les va a decir más que nada cómo tramitan las cuestiones accesorias al concurso preventivo, cómo se forman, cuáles son los plazos, pero no tiene sentido que lo veamos en profundidad porque no saben cuál es el proceso principal ni cuáles son los incidentes, así que eso en general lo que les va a establecer es un sistema eh, una suerte de mini demanda, si se quiere, con planteo de la incidencia, traslado, contestación, apertura a prueba reducida, es limitada la prueba y es muy limitado el plazo de prueba. Algunas limitaciones en cuanto a la prueba pericial y de testigos, resolución judicial y ahí sí, apelación. Pero es básicamente un mini proceso de conocimiento dentro del concurso preventivo o de la quiebra. ¿Qué va a ir a incidente? Básicamente cualquier cosa que no tenga un trámite específico reglado en la ley. Son muchas cosas, pero que las vamos a ir viendo después cuando vayamos caso por caso. Me interesa más ver el tema de jurisdicción, que donde dice jurisdicción, léase competencia, que básicamente lo que tienen que ver ahí es el artículo 3 de la ley. El punto 20, donde les dice jurisdicción concursal, está refiriendo a dónde van a tramitar los procesos concursales, cuál va a ser la regla de asignación de competencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley les va a decir que corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria. ¿Qué pasa? Fíjense, no dice con competencia comercial, no dice con competencia civil, dice con competencia ordinaria, porque ahí sí no se mete en las competencias de las provincias. ¿Cuál va a ser la competencia ordinaria? Es una cuestión a resolver por cada estado provincial. ¿Qué ocurre? En la gran mayoría de casos vamos a tener jueces civiles y comerciales. Por cierto, es un proceso que tramita en primera instancia. Eso de más está decir. Y en principio es de naturaleza principalmente comercial, con lo cual si hay juzgados comerciales va a tramitar en la justicia de comercio. Este es el caso, por ejemplo, de nación. Todo lo que es ciudad autónoma y territorios nacionales va a tramitar en la justicia nacional en lo comercial. En provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias no hay un fuero separado civil y un fuero comercial. Hay un fuero civil y comercial. Bueno, en esas jurisdicciones va a tramitar ante la justicia civil y comercial. Y después tenemos dos casos excepcionalísimos, que son Mendoza y Córdoba, porque Mendoza y Córdoba tienen juzgados concursales, tienen justicia específica para procesos concursales, con lo cual, tanto concurso preventivo como quiebra, como homologación judicial de APE, va a tramitar ante la justicia concursal. Por eso el legislador lo dejó abierto, justicia ordinaria, la que corresponda según la provincia de que se trate, pero ya les digo, concursal si hubiera concursal, si no comercial y si no civil y comercial. Eso en cuanto a la materia. Esa es la competencia en razón de la materia. Ahora bien, ya sabemos ante qué juez va a tener que tramitar. Nos falta saber el juez de qué lugar va a ser el que conozca en el caso. Y ahí vienen las reglas del artículo 3 en 5 cómodos incisos,
pero es bastante claro si uno presta especial atención a los términos que utilizan. Ojo, porque puede haber alguna confusión. Primer supuesto, el más sencillo. Persona humana. Persona física o persona de existencia visible. Como dice acá, que nunca lo modificaron. Bien. Uno diría el domicilio. No. Ojo. La competencia en personas humanas viene dada por el lugar de la sede de la administración de los negocios. Obviamente acá lo que tuvo en cuenta es al comerciante o al empresario, al legislador. No le importa el domicilio personal, el domicilio real. Lo primero que quiere saber es dónde maneja sus negocios, porque seguramente donde maneja sus negocios es donde cerró la mayor parte de sus acuerdos, donde contrajo la mayor parte de sus obligaciones y donde posiblemente tenga la mayor parte de sus bienes. Típico caso, persona domiciliada en provincia de Buenos Aires, supongamos Lomas de Zamora, pero que tiene un local comercial en calle Florida, en Capital Federal. ¿Qué nos va a interesar? ¿El domicilio donde vive o la sede de sus negocios, que es donde seguramente contrajo las obligaciones, donde se fue insolventando, donde tiene además la documentación que hace a sus negocios? Por eso, el patrón de referencia que va a tratar de tomar siempre la ley para asignar la competencia en razón del territorio es la ubicación de la administración de los negocios. En el caso del comerciante esto va a ser claro. Ahora, si no fuera comerciante, ahí sí, no va a tener una administración de los negocios. Entonces, ¿qué vamos a caer? En el lugar del domicilio. Si no tienen actividad empresarial o actividad comercial, sí, ahí en ese caso la competencia va a estar dada por el lugar del domicilio. Este es el caso típico del trabajador en relación de dependencia. No es comerciante, no hace actividad empresarial. Entonces, ¿qué vamos a tomar? El domicilio de la persona. Domicilio que en principio va a ser el del documento, pero tengan en cuenta, es una cuestión de hecho, el domicilio. Acá lo que la ley pretende es que sea el lugar real de domicilio de la persona. Porque hay algunos casos que ha habido, que típico DNI, que nunca cambió el domicilio en 40 años y en realidad está viviendo en otra provincia hace 15 años. Bueno, es una cuestión sujeta a prueba, se puede probar. Obviamente, la inscripción que haya en el DNI va a generar una presunción y va a ser un indicador bastante claro, pero puede demostrarse que el domicilio real es otro. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona física tiene varios negocios o varias sucursales en distintos lugares del país? Bueno, la ley les va a decir en el inciso 2 que es competente el juez del lugar de la sede de la administración del establecimiento principal. Y acá hago una aclaración que no hice recién. Habla de sede de administración de los negocios, no necesariamente el establecimiento donde se prestan los servicios, sino donde se administren el comercio, la industria de que se trate o el servicio de que se trate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ahí, piensen en una fábrica. Por ahí la fábrica está en Quilmes, el domicilio del titular de la persona está en Córdoba, pero la administración y todas las oficinas en sí están en Capital Federal. Ahí tenemos domicilio en Córdoba. El establecimiento productivo en Provincia de Buenos Aires y la administración de los negocios en Capital Federal. ¿Cuál va a ser la competencia? Capital Federal. Bueno,
Porque acá lo que nos importa es sede de administración de los negocios, no sede de producción o sede de ventas, no, es donde está la gestión, la parte organizativa de los negocios. Bueno, si son varios establecimientos, la sede de la administración del establecimiento principal, la administración de la actividad principal que tenga ese concursado. Y si no se puede determinar, el juez que hubiere prevenido, es decir, el primero que tomó intervención en relación al concurso preventivo o la quiebra, adoptando alguna resolución. Obviamente, alguno de los jueces que hubiera prevenido y que sean del lugar de alguna de las sedes de negocios. Más o menos hasta ahí claro, porque puede, a veces, ¿qué pasa? Uno dice, persona Sí, física profe. en domicilio. No. ¿Sí? No sé si había alguna pregunta. No, dije que era claro. Ah, perfecto. Bien. Eh, lo primero es ver si realiza actividad comercial o empresarial. Bueno, y si tiene varias sucursales, vamos a la principal de esas, a la administración del establecimiento principal, y ese determinaría la competencia. En el caso de personas jurídicas o de existencia ideal, de carácter privado regularmente constituidas y las sociedades en las que el Estado sea parte, entiende el juez del lugar del domicilio. Acá es más sencillo. Persona jurídica regularmente constituida y creo que se había entrecortado. Sí, profe, ¿puede cortó. repetir, por favor? Sí, Fer se entrecortó. Sí, sí, fue un tema acá, vi que cayó la señal de golpe. No, les decía que personas jurídicas regularmente constituidas es el supuesto más claro, es sencillo, es el domicilio social. Domicilio social que seguramente va a surgir del estatuto o de alguna de sus reformas y que necesariamente tiene que estar inscripto. Domicilio, de una aclaración, domicilio no es dirección. Acá el domicilio se refiere solamente a la ciudad, pueblo, a la localización general, geográfica. No es necesariamente la dirección con calle y número. Eso no importa. Mientras sea identificable el lugar. Pero bueno, en persona regularmente constituida se inscribe el domicilio social, con lo cual es fácil de determinar, no hay mayor problema. ¿Cuál es el problema? Que ha ocurrido en algunos casos cuando se modifica el domicilio social a los solos efectos del trámite del concurso o de la quiebra. Porque, ¿qué ha pasado? Empresas con actividad en Capital Federal, con domicilio durante 50 años en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 meses antes de presentarse en concurso, cambian domicilio social a Salta. Claramente era para defraudar a los acreedores. En estos casos se ha declarado la nulidad del proceso, del cambio de domicilio social, y lo mandaron a tramitar a Ciudad Autónoma porque claramente era un intento de fraude procesal. O sea, era el típico caso de Forum Shopping, que si no lo vi, no, todavía no vi, para lograr ir al juez que más me convenga porque tengo mayor conocimiento de esa jurisdicción, porque tiene los fallos más favorables a lo que tengo planeado plantear. O sea, no, todo eso es prohibido por la ley, es netamente un caso de fraude, se intenta usar una norma procesal válida para obtener un beneficio, una ventaja indebida, así que eso sí ha pasado y eso sí lo revisan en general los jueces. ¿Cuál es el último domicilio y cuándo fue constituido? Si es evidente que se modificó para esquivar alguna jurisdicción en particular,
en general lo detiene. Bueno, en el inciso 4, sociedades no constituidas regularmente, ahí, similar a lo que pasa con las personas físicas, sede de administración de los negocios, o si no tiene o no se puede determinar cuál es la sede de administración, es el juez del lugar del establecimiento. Y nuestra ley prevé la posibilidad de que se concurse en nuestro país a deudores domiciliados en el extranjero. En esos casos, va a entender el juez del lugar donde esté la administración de ese deudor extranjero en nuestro país. Porque tiene que tener una representación o una administración en nuestro país para actuar. Bueno, eso va a ser lo que determine la competencia. O si, en caso de que no tenga una administración, lo mismo, el lugar donde realice la explotación o tenga su establecimiento. Estoy viendo qué puedo saltear y qué no. Porque vamos a ir muy justo. Tiempo. Bien. Con el tema de la intervención del magistrado, la determinación de la competencia y demás, sí puede haber cuestiones y conflictos de competencia. Acá se van a aplicar las reglas generales en materia de conflictos de competencia. Conflicto que se puede dar porque el juez ante el que se presenta el proceso rechaza conocer en el mismo y lo remite a otro magistrado que también lo rechaza, o porque ambos se consideran competentes para conocer. Bueno, de esto, todo lo que es eh, dirimir estas cuestiones de competencia, se aplican las normas generales. Eso van a tener que ir a Código Procesal Civil y Comercial, si es dentro de la provincia, o si es entre distintas provincias, bueno, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en definitiva termina conociendo Corte Federal. Un conflicto de competencia entre provincias, listo, ya arrancamos mal con el proceso y va a ir para largo. Pero bueno. Y ahí sí algunos planteos en cuanto a si es posible recusar jueces con o sin causa. La verdad, los autores en general se muestran contrarios a la recusación sin causa. Recusación es eh, excluir jueces. O sea, sale sorteado un juez y plantear que no conozca a ese juez sin expresar los motivos. Esto es habitual en los juicios dispositivos. En general, la doctrina se muestra bastante contraria porque lo ven como una maniobra dilatoria. La verdad que a veces se vuelve necesario. Y acá en provincia no ha habido inconvenientes, es habitual. De hecho, muchos de los estudios tienen su listadito ya fijo de a qué jueces recusar, que se hace en la misma presentación de inicio. Cuando se presenta el concurso preventivo o se pide la quiebra, automáticamente en uno de los apartados de la demanda se recusa sin expresión de causa, juzgados, cosa de que si cae ahí, vuelva a sorteo. Pero bueno, no es un tema que haya traído mayor problema en provincia, y donde no hay ninguna duda es que se puede recusar y también se pueden excusar los magistrados con expresión de causa. Cuando se dan algunos de los motivos de recusación o excusación, sí se puede plantear, esto es lógico. Eh, Tiene algunas particularidades, pero no vamos a entrar en detalle, pero sí, cuando haya un conflicto de intereses es lógico que no intervenga un magistrado que pueda caer en ese conflicto. Bien. Y quería por lo menos darles un pantallazo de punto 21, que es los funcionarios del proceso concursal, sin entrar en la discusión sobre si el síndico es un funcionario o es un órgano del proceso, cuestión árida y que somos pocos a los que nos gusta.
es claro que en un proceso concursal, sea concurso preventivo, sea quiebra, vamos a tener un protagonista indiscutido que va a ser el deudor cesante. Bien. Vamos a tener seguramente y como mínimo por lo menos algún acreedor que no va a actuar como individuo en sí, salvo contadas excepciones, pero vamos a tener la masa de acreedores o el conjunto de acreedores que actúa un poco como contraparte con algunas aclaraciones, pero en principio sería la contraparte. Y obviamente vamos a tener el tercero imparcial llamado a decidir sobre el asunto. Esto es el magistrado o magistrada. Pero en materia concursal vamos a sumar otros sujetos al proceso. Bueno, ya mencionamos, puede llegar a tener intervención el Ministerio Público, bien, pero hay un sujeto en particular que es muy trascendente en el esquema actual, es uno de los grandes protagonistas, más que los acreedores, y esto es la sindicatura o el síndico. A grandes rasgos, el síndico básicamente va a ser un colaborador del juez, prácticamente el que va a ser la mano derecha del juez en el trámite, que va a ser un sujeto tercero, imparcial, que va a cumplir una función legal y que va a consistir en el impulso de las actuaciones, la realización de un montón de informes, la realización de un montón de actos, el control del proceso, todas muchas, o sea, un control, digamos, más bien material, todo para proveer de información a la judicatura. El síndico no va a decidir, contadísimas las excepciones donde el síndico decide, el síndico ¿qué hace? Controla, el síndico asesora, el síndico informa, revisa, investiga, realiza muchísima actividad en el proceso. Lo que no hace el síndico es decidir. La ley, a lo largo de todos sus artículos, le va a ir dando funciones y tareas y más tareas y más tareas a la sindicatura. Al punto de que hay 1000 planteos y 1000 problemas con la sindicatura, pero bueno, de que a lo largo de los años y con cada reforma se le fueron incorporando más tareas y se fueron reduciendo los honorarios, con lo cual ha habido varios conflictos por ese lado. Pero bueno, ¿qué va a hacer el síndico? El síndico va a estar todo el tiempo atrás del expediente o impulsando el expediente, controlando lo que hace el deudor y controlando que no se paralice el juicio, que siga avanzando el proceso, pidiéndole al deudor que realice los actos que tenga que realizar, pidiéndole información o pidiéndole al juez que dicte tal o cual medida, que se realice tal o cual bien, que se ordene tal venta, que se todo. Y el síndico mayormente va a ser el que va a tener que hacer los oficios, diligenciar los oficios, hacer las notificaciones, las comunicaciones, o sea, es un trabajo de esclavo. Se los digo por experiencia porque durante años asesoré síndicos, entonces, generalmente el síndico en principio es un contador público. Generalmente trabajan con abogados. No es necesario, no necesita, es uno de los pocos supuestos que puede intervenir sin patrocinio letrado, puede directamente realizar la tarea por sí. Lo habitual es que tengan, salvo síndicos que lleven muchos años, cuentan con asesoramiento. Entonces es un poco repartirse las tareas y obviamente los honorarios, pero nadie trabaja gratis.
Pero bueno, es mucha tarea. Y va a ser, ya les digo, uno de los grandes protagonistas de este proceso. Su actuación va a ser mucho, mucho más determinante que la de los acreedores, incluso. Eh, en general, los acreedores también van a reposar mucho en lo que haga la sindicatura. Bien. La ley lo define como funcionario. Técnicamente no es funcionario. Tengan en cuenta, el síndico va a ser un contador público que actúa, digamos, por sí, que no es empleado ni dependiente del Poder Judicial, es externo al Poder Judicial. Con lo cual, no es un funcionario judicial, no es juez, no es secretario, nada, no tiene relación de dependencia con el Poder Judicial. Es un profesional liberal, pero que se lo designa para cumplir una función establecida por ley. Esto lleva a que técnicamente sea un órgano del concurso. No está en relación permanente con el Poder Judicial ni con el caso, solo en la medida que sea designado para intervenir en un proceso es que asume el cargo, de hecho lo tiene que aceptar el cargo y empieza a desempeñarse. Por eso, un funcionario no tanto. Su actuación tiene que ser personal, tiene que intervenir por sí, no puede delegar sus tareas ni sus deberes. Eso no quiere decir que no pueda contar, ya les digo, con asesoramiento del Estado, sí, tranquilamente, puede tener sus dependientes, puede contar con colaboradores. Ahora, la responsabilidad y la actuación tiene que ser del síndico. No puede desligarse ni puede delegarlo en tercero. Obviamente, recibir papeles los puede recibir un empleado, todo. Ahora, el que tiene que firmar, el que tiene que poner a disposición oficina y demás, va a ser siempre la sindicatura. Bien, como les dije, la sindicatura va a ser desempeñada por profesionales de contadores públicos, no cualquier profesional de ciencias económicas, contadores públicos. Y prioritariamente especialistas en sindicatura concursal. Hay una especialización dentro de lo que es contaduría pública, que es especialización en sindicatura concursal. Ahora, ¿cómo llega un contador público a desempeñarse como síndico en un proceso concursal? Bien, hay listas que se elaboran cada 4 años por parte de las cámaras de apelación, acá en provincia, Cámara de Apelación Civil y Comercial, en cada departamento judicial. Para eso se publicita, se avisa que van a hacer las inscripciones y se puede presentar cualquier contador público con una experiencia mínima, básicamente ejercicio profesional mínimo de 5 años. No se exige mucho. Y se va a priorizar obviamente a los que tengan la especialización. Bien, se anotan y se confeccionan las listas. Las listas, por cierto, toda esta regulación va a estar en el artículo 253 y siguientes. Se pueden anotar síndicos individuales, o sea, síndico persona humana, o se pueden anotar sindicaturas que son estudios contables. Los estudios contables van a ser sindicaturas clase A o categoría A, que por lo menos van a tener 3 integrantes. La mayoría de los integrantes tiene que ser contador público y con experiencia mínima de 5 años, no necesariamente todos, pero la mayoría. Y van a ir a la lista de síndicos clase A. Los que se anoten en forma personal, individual, van a la lista de síndicos clase B. Me estoy olvidando de todo, pero bueno.
Bueno, se inscriben y hay cupos. Obviamente, si no alcanzan a cubrirse todas las vacantes, bueno, queda confeccionada la lista con los que se inscribieron. Si hay excedentes, se va a ir priorizando en base a la antigüedad, en el ejercicio de la profesión, en base a la especialización en sindicatura concursal y a la experiencia en sindicatura concursal efectiva, es decir, el tiempo que llevan inscribiéndose en las listas oficiales. Bien, con las inscripciones y habiendo hecho, digamos, el ranking, se van a elaborar dos listas, las cámaras van a tener dos listas, la lista de síndicos clase A, que son los estudios, y los síndicos clase B, que son personas individuales, que van a durar 4 años. A los 4 años se pueden reinscribir, en general es mucho más fácil reinscribirse que para una primera inscripción. El que se anota en clase B no puede integrar estudios clase A. Eso sí, hay que elegir, hay que jugársela, digamos. No puedo estar anotado en ambas listas en simultáneo si soy contador público. Tengo que elegir, o integro un estudio y voy a la categoría A, o me presento individualmente en la categoría B. Ahora bien, ¿por qué hay dos categorías? Porque va a corresponder a cada juez en cada proceso concursal resolver al abrir el concurso preventivo o al abrir la quiebra si va a intervenir una sindicatura clase A o una sindicatura clase B. Esta es una decisión que sí debiera estar motivada y en general va a tener que estar motivada en cuestiones objetivas. Por lo general, concursos preventivos y quiebras más complejos debieran asignarse a sindicaturas clase A y concursos preventivos más sencillos, menos complejos, a categoría B. Algunos, medio que hacen la asociación automática, bueno, concurso preventivo y quiebras grandes, clase A, concurso preventivo y quiebra pequeña, clase B. No necesariamente. Eso, profe, Mm. eso está determinado, lo complejo o lo sencillo lo determina que la cantidad de acreedores, El el juez, monto de básicamente el juez. Porque, ¿qué pasa? Puede pasar que haya un pequeño concurso porque tiene 5 empleados, pero tiene 200 acreedores. Y va a ser pequeño concurso, pero posiblemente con esa cantidad de acreedores y con los conflictos que eso por lo general conlleva, lo más probable es que sea conveniente una sindicatura clase A, un estudio, porque imagínense, van a ser 200 personas que van a estar, les adelanto algo, para verificar sus créditos, o sea, para los acreedores obtener el reconocimiento de sus créditos, van a presentarse ante el síndico, no ante el juez. Imagínense un síndico individual recibiendo a 200 personas que le van a presentar una montaña de papeles, porque le van a llevar todos los contratos, los cheques, los recibos, comprobantes que tengan, todo. Imposible. Por eso, corresponde al juez analizar en base a la información que tenga al momento de resolver qué va a ser más conveniente. Ahora bien, después puede modificar su decisión el juez. Es más, existe la posibilidad dentro de la ley, yo se los voy dando un poco desordenado como para ir abordando y que se entienda, pero está la posibilidad de que se mezclen sindicaturas, que haya sindicaturas plurales, por ejemplo, que haya varios estudios, o sea, varios síndicos clase A, varios síndicos clase B, o algún clase A con varios clase B, el juez lo puede resolver. Por ejemplo, ha habido un caso que, digamos, lo principal del proceso se ordenó que lo lleve una sindicatura clase A, un estudio, pero además se designaron 3 o 4 sindicaturas clase B porque era una empresa que tenía establecimientos en 4 provincias.
Entonces le asignó a cada provincia un síndico distinto. Todos esos síndicos después reportaban a la sindicatura clase A, que era la que terminaba de concentrar toda la información. Pero esto es uno de los puntos de praxis pura. Va a depender del juez, de lo que analice en el momento y de lo que pueda anticipar la elección por una o por otra. Ustedes dirán, bueno, me anoto como clase A, que ¿para qué me voy a anotar como clase B si le van a ir los procesos chicos o menos trascendentes? Me anoto como clase A. Ya, primero, los juicios más complejos, sí, por ahí hay más honorarios, pero son muchísimo menos y muchísimo más largos. Con lo cual, tenía la experiencia de una síndico que trabajaba con el estudio en el que estaba yo. Tuvo los 4 años en la lista de síndicos clase A con 2 socios, no lo sortearon ni una vez, ni un concurso en 4 años. Se anotaron los 3 por separado en clase B a los siguientes 4 años y cada 2, 3 meses tenían una designación. ¿No? Es bastante particular, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal, tiene bastante azar. Y calculen que de esas listas, a medida que se van designando a los síndicos, se hace por sorteo, pero es desinsaculación, se llama. Se sortea de la lista y el que sale sorteado sale de la lista. Al siguiente concurso o quiebra que haya, se hace lo mismo, se sortea, el que sale sorteado sale de la lista y así hasta que se completa toda la lista. Con lo cual pueden pasar hasta 15 concursos quiebras hasta que les toque uno. Imagínense cuando les toca ese juicio, que justo sea una quiebra sin activo. No hay activo, no hay plata. Si no hay plata, no hay honorarios. Y tienen que esperar ahora a ver salir otra vez desinsaculados para volver a tener un nuevo proceso. Pasa más de lo que uno cree. Pero bueno, es bastante complejo. Ya les digo, el sorteo es por desinsaculación dentro de la lista que determine el juez, sea A o B, según decisión judicial. Una vez que es designado el síndico en el concurso preventivo, continúa su actuación a lo largo de todo el concurso preventivo e incluso en la quiebra que se decrete eh, por frustración del concurso preventivo. Salvo que sea incumplimiento de acuerdo, que eso es un supuesto excepcional, pero en principio es siempre el mismo síndico que actuó en el concurso preventivo va a actuar en la quiebra derivada, es decir, en la quiebra indirecta de ese mismo deudor. Profesor, ¿puede repetir salvo sea incumplimiento de qué? Incumplimiento del acuerdo en concursos preventivos grandes. Ya lo vamos a ver, porque es así, en concursos preventivos grandes, una vez que empieza la etapa de cumplimiento, deja de intervenir el síndico. En concursos preventivos pequeños, en realidad no, el síndico sigue interviniendo incluso durante el cumplimiento, en cuyo caso, si quiebra por incumplimiento, va con la misma sindicatura, pero es un tema muy, muy puntual que no lo vamos a ver, creo, sí, al final de esta primera mitad o ya para el segundo parcial. Pero es Gracias. muy puntual. Bien. Después léanlo, repásenlo porque voy medio rápido, que son muchas cosas. Bien, como le dije, el desempeño tiene que ser personal, puede contar con su asesoramiento letrado, puede contar con sus dependientes. Eso sí, el síndico se tiene que hacer cargo de los gastos y de los honorarios de sus dependientes o de sus asesores. No hay presupuesto para. No puede renunciar, no puede elegir en qué procesos intervenir, y de hecho, si renunciara al desempeño del cargo, no renuncia solamente en el proceso que quiera, sino que renuncia directamente al ejercicio de la sindicatura. ¿Se puede renunciar? Sí, a la sindicatura íntegra. Con lo cual, si veo que
hablando en criollo, me tiraron un muerto que no tiene no tiene nada de activo, no puedo renunciar a esa sindicatura y esperar a ver qué me toca una mejor. No. Una vez que está designado, debe aceptar el cargo y si no lo acepta o renuncia a todas las designaciones en las que esté interviniendo. Todo proceso donde esté interviniendo queda automáticamente renunciado y sale de la lista directamente. En caso de incumplimiento de sus funciones, en cumplimiento de los plazos, puede ser removido por el juez por decisión fundada, en cuyo caso no solo acarrea la remoción del proceso en el que esté interviniendo, sino de todos los concursos en los que intervenga y una inhabilitación para ejercer como síndico durante 4 a 10 años, además de pérdida de parte de los honorarios que ya se hubieran devengado en donde estaba interviniendo. O sea, bastante gravosa la sanción. Por eso no es una cuestión menor. En general, se es un poco más permisivo, digamos, con las faltas de la sindicatura, pero si hay faltas graves, a ver, no sin llegar a cuestiones que han pasado ya delictuales, sino a incumplimientos graves de plazos o incumplimientos reiterados de plazos, la sanción es bastante grave. Fíjense, no es solo remoción en el proceso donde se produce la falta, sino que es remoción en todos los procesos en los que esté interviniendo, exclusión de las planillas de entre 4 y 10 años y una sanción económica que es pérdida parcial hasta el 50% de los honorarios de las tareas que ya realizó. Con lo cual, no solo no va a cobrar lo que no va a realizar, sino que de lo que ya realizó, incluso puede perder hasta la mitad de lo devengado. Con lo cual, es muy grave. Hay supuestos de sanciones automáticas incluso en la ley. Pues ahí van viendo que es bastante severa la legislación. Pero bueno, por eso siempre es buena práctica contar con un asesoramiento letrado para, no tanto porque el síndico no conozca la parte jurídica, que los que saben derecho son los abogados, eso ya lo sabemos, pero ellos tienen la práctica y muchas veces conocen mucho de lo jurídico, de los concursos y las quiebras, pero sí para repartir un poco las tareas y tener un par de ojos adicionales para el control de los plazos y demás. Obviamente hay supuestos de excusación de los síndicos y más que nada existe una situación de parentesco o de enemistad o amistad manifiesta con el concursado. Acá no hay excusación de la sindicatura por parentesco o por amistad o por ningún motivo con los acreedores, porque acreedores puede haber montones. ¿Qué pasa? En esos supuestos, cuando tenga que expedirse respecto de un acreedor con el que haya conflicto de interés, se llama a otro síndico para que emita el informe, haga el dictamen que corresponda o lo que sea. Bien. Junto a la sindicatura, a ver, en todos los procesos vamos a tener síndico, eso no hay duda, no puede haber trámite concursal sin sindicatura. Una vez que está abierto el trámite concursal. En la sentencia de apertura de concurso preventivo o en la sentencia de declaración de quiebra, se va a ordenar el sorteo de síndico, que se envía a la Cámara de Apelación para que la Cámara de Apelación haga la desinsaculación a partir de las planillas de inscriptos. Bien. Es el funcionario u órgano necesario. Junto a él puede haber distintos funcionarios y órganos adicionales, pero son eventuales. El supuesto de
coadministradores es uno de ellos, cuando es necesario designar un nuevo administrador, sea en el marco de un concurso preventivo porque hubo una sanción o en el marco de una quiebra porque hay una empresa que continúa en marcha durante la quiebra, podemos tener coadministradores. En los grandes concursos y en las grandes quiebras vamos a tener comités de control conformados por los propios acreedores y por representantes de los trabajadores. Vamos a tener en la quiebra enajenadores que pueden ser martilleros o puede ser otro tipo de enajenador, por ejemplo, un agente de bolsa en caso de que se trate de activos financieros que coticen en bolsa, o un banco público cuando se trate de la subasta de moneda extranjera o de otro tipo de activos financieros. Todos esos funcionarios y órganos los vamos a ver cuando veamos los institutos correspondientes a los mismos. Ahora todavía no tiene sentido que hablemos, por ejemplo, de evaluadores cuando es en un supuesto del artículo 48, un proceso de salvataje, que no saben, y está bien que no sepan lo que es el salvataje, mucho menos para que necesitamos un evaluador. Lo vamos a ver más adelante. Léanlo, lean a ver cuáles son los distintos funcionarios que puede haber, pero los vamos a analizar cuál es su tarea y cómo se designan cuando veamos los institutos propiamente dichos. Los enajenadores lo vamos a ver recién con la quiebra, seguramente, el evaluador cuando veamos el artículo 48, coadministrador cuando veamos el régimen de deberes del concursado y sanciones por incumplimiento. Pero bueno, mi idea era por lo menos que tengan un pantallazo, se lleven más o menos en claro lo que es la sindicatura, cuáles son las reglas procesales más generales y cómo se determina la competencia material, que es bastante sencillo, y la territorial, que tiene su pequeño vericueto. Así que por hoy era lo que tenía pensado explicarles. Cualquier duda que tengan, nos mandan por correo electrónico, nos mandan mensajes, no tenemos ningún problema en contestar. Ahí Aldana está siempre firme controlando los correos. Yo cada tanto entro, los veo también, pero me gana de mano. Pero bueno, cualquier cosa que necesitan, nos dicen. Sí, en esto bastante de ley y complementen más que nada la parte de un poco de lo que es competencia y bastante de lo que es sindicatura, complétenlo con libro. No se queden solo con lo de la ley, porque por ahí si no se quedan con una parte de la historia. Bueno, ya la próxima clase el titular va a estar atacando la bolilla 7 y sí, ya a partir de ahora, ley, 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 ley. Tengan la ley a mano porque si no se va a complicar seguir las clases. Bueno, por hoy no tenía nada más y nos estaremos viendo la semana próxima.